Bien, ahora presentamos la conferencia magistral. Va a ser una presentación del expositor, la licenciada Miguel Llanos. Buenas noches a toda la audiencia. En realidad, estamos a la sesión de este curso congreso, prácticamente un congreso extraordinario. Y bueno, tengo el honor de presentar en nombre de CREAR, la Fundación de CREAR La Rioja, a un eximio académico e investigador, el doctor Alberto Monbrun. El doctor Alberto Monbrun nos va a disertar sobre federalismo y descentralización, una perspectiva sistémica. El doctor Monbrun goza de un extensísimo currículum, no obstante, en función del tiempo y de todo esto, hemos tenido que resumir lo suficiente, por lo cual le pedimos enormes disculpas, porque es sumamente frondoso y realmente admirable. Y decimos que desde su formación académica es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Teoría General de Sistemas, Cibernética y Paradigmas Autoorganizativos, becario del Instituto de Israel, curso Policía y Comunidad en el 2001, becario del Gobierno de Canadá para una investigación sobre la prevención del delito a través del desarrollo social en el Centro de Criminología de la Universidad de Toronto entre el 2004 y el 2005. Además goza de interesantes antecedentes docentes, tales como que fue profesor por concurso de Derecho Público Provincial y Municipal y de Derecho Político, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor titular por concurso de Derecho Público Provincial y Municipal en la carrera de Abogacía y de Derecho Constitucional en la carrera de Criminologística de la Universidad Nacional de La Rioja. Además, fue profesor de los cursos de posgrado y doctorado de la Universidad de Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Católica Argentina, Universidad de Aconcagua y otras universidades también muy reconocidas a nivel nacional. Cosa de diferentes otros antecedentes institucionales que ameritan como consultor en temas de seguridad pública para el programa de seguridad de la ciudad autónoma. También ha mostrado numerosas publicaciones y ha recibido muchísimos reconocimientos por su capacidad y experiencia. En numerosas revistas especializadas como La Ley, El Derecho, Voces Jurídicas, Revista del Foro de Cuyo, Cuadernos del Senado y Boletín de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y otras. Señoras y señores, vamos a presentar, está con ustedes, el doctor Alberto Monbrun, que nos habla sobre federalismo y descentralización, una perspectiva sistémica. Lo recibimos con un aplauso. Listo, Alberto. Estás muteado, Alberto. Estás muteado, Alberto. Alberto, estás muteado. Después del caso de un diputado nacional, lo peor que te podía pasar era estar con el video prendido, pero son las anécdotas, las contradicciones del sistema, diría Charly García. Bueno, a ver, en realidad, cuando Rubén me convocó para este seminario, empezamos a trabajar con algunos colegas y algunas personas muy importantes
de la teoría sistémica que incluso nos están acompañando hoy, como Ricardo Barrera o Ricardo Rodríguez Ulloa de Perú u otros, en la problemática de la ley de coparticipación y de lo que nosotros trabajamos, que es un enfoque sistémico. Después, cuando me dijeron que me iban a exponer en la última exposición como cierre, y eso significaba 7 u 8, 9 minutos más, dije, bueno, voy a poner un bonus track, que es un tema que es crucial para la política y para la academia también. Ya lo vamos a ver en la segunda parte de la exposición. ¿Qué es lo que tiene que ver con el cambio de paradigma en la ciencia que no se termina de entender y que se ha convertido en una especie de cliché? Thomas Kuhn, un genio, físico, filósofo, definía un paradigma como ese marco conceptual con el cual percibimos, entendemos y operamos la realidad. Si yo pienso que un niño es una persona incompleta, voy a crear un sistema educativo determinado. Si yo pienso que un niño es una persona completa de 10, 11 o 12 años, voy a crear otro sistema educativo, porque lo que operamos en la realidad es respuesta al paradigma con el que analizamos y percibimos la realidad. Ya lo vamos a ver más profundamente en la segunda parte. Pero entonces, cuando decimos, ¿qué es eso del cambio de paradigma? Yo voy a tratar de ser breve en honor, primero, a la hora, segundo, que uno puede tener invitados a los seminarios, pero no puede tener rehenes, y tercero, porque el saber popular postula que lo malo, si breve, 2 veces regular. Así que voy a tratar de ser breve, a pesar de que el tema a nosotros acá en la ciudad, en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, nos lleva un cuatrimestre completo. ¿En qué paradigma están basadas nuestras instituciones? En el paradigma científico positivista, newtoniano, cartesiano. Es decir, una concepción científica basada en el empirismo que arranca con Copérnico y con el maravilloso plástico Leonardo da Vinci, que era además un tipo que decía, yo voy a observar y entender los procesos y después los voy a explicar, rompiendo el dogmatismo propio del conocimiento por revelación que venía de la Iglesia Católica a lo largo de la larga Edad Media. Entonces, el paradigma científico positivista que se empieza a generar con Leonardo, con Copérnico, con Kepler, con Brahe, con Tycho Brahe, pobre, que termina quemado en la hoguera, con Galileo, ese paradigma científico que se sintetiza en las obras geniales y maravillosas de Newton y René Descartes, tiene un conjunto de presupuestos sobre los cuales hemos construido nuestra forma de percibir la realidad, la metáfora del mecanicismo y nuestra forma de operar la realidad. El reduccionismo, propio del discurso del método cartesiano, la objetividad, es decir, la separación del sujeto de la realidad observada, una sola verdad, la dialéctica hegeliana de tesis y antítesis y una síntesis que supera ambas, la idea del orden y el equilibrio como preferibles, la idea de la certeza y, por supuesto, la predictibilidad, la idea del señorío del hombre. Pensemos un poquito. El hombre del siglo XIX, sobre todo el hombre blanco, burgués, europeo o norteamericano,
se considera el dueño del planeta. El planeta es una cosa a su servicio. Entonces él tiene un señorío sobre la naturaleza. El egoísmo como movilizador de los procesos, propio de Hobbes, pero que después va a pasar también, porque Hobbes escribe todavía en 1580 y tantos, pero ya Adam Smith, perdón, en 1680 y tantos, pero ya Adam Smith en 1776 lo va a postular y sigue siendo parte de los procesos de la vida humana, la racionalidad. ¿Por qué? Porque el positivismo necesita construir una hiperexaltación de la realidad frente a la revelación de la Iglesia Católica o de la Iglesia ya en crecimiento protestante del siglo XVII y XVIII. El poder como capacidad de dirigir procesos, el control externo y la metáfora, digamos, del mecanicismo. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Pasa que en un momento, a lo largo del siglo XIX, aparecen 2 o 3 factores que van a alterar una parte importante de esta mirada. Perdonen que voy a poner el cronómetro, porque ya les digo, no quiero excederme. Empiezan a cuestionar esta mirada, fundamentalmente la teoría de la electricidad y los campos magnéticos de Maxwell y Faraday, y sobre todo la teoría del evolucionismo, primero de Lamarck, después de Darwin y George Henry Wallace. Ellos postulan una pauta evolutiva, no ese creacionismo sobre el cual estaba basado el conocimiento a lo largo de los 2000 años o 3000 desde que los griegos empezaron a reflexionar sobre la realidad. Tal vez el primer genio de Grecia fue Anaximandro, diríamos, pero estos principios que estaban rígidamente instalados como la ciencia verdadera, van a entrar en una crisis brutal con la emergencia de la teoría cuántica, primero con un texto de Albert Einstein en 1904, que él después rechaza, y a partir de una pléyade extraordinaria e irrepetible de científicos que penetran las partículas atómicas y descubren el electrón, el protón, el neutrón, el neutrino, el quark, Murray Gell-Mann, la partícula de Dios, el bosón de Higgs en 2012, con el Centro de Estudios de Recursos Nucleares de Europa, el CERN, y entonces ahí empieza a cambiar fuertemente el paradigma con el cual estábamos tan cómodos y tan confortables. Esto no es la defensa de Racing, está claro. Aunque ayer ganamos 4-0, pero no importa. Hay un momento en que se produce una brutal crisis entre los físicos, todos los tipos que están viendo en la foto, no les puedo hablar uno por uno de ellos, pero me encantaría, alguna vez nos vamos a juntar a charlar. Todos los tipos que están en la foto fueron genios a su manera. El primero, sin dudas, Max Planck, porque es el que descubre la naturaleza ondulatoria y corpuscular de la luz. Madame Curie y Lorentz, premios Nobel, los dos no nos interesan en este momento tanto. Einstein, que es el primero en plantear la puerta de la teoría cuántica, y después, en ese Congreso de Bruselas de 1927, Max Born y Erwin Schrödinger son los que resisten la idea de un paradigma, de una teoría cuántica. Ellos dicen, no puede ser la dualidad onda-partícula que verificamos una y otra vez. Ustedes dirán,
¿Qué tiene que ver la dualidad onda-partícula y la teoría cuántica con la coparticipación federal? No importa, ya les voy a contar. Al final me parece que se ordena todo. Y si no, no importa, se desordena y no me invitan más. Entonces, al mismo tiempo, en ese congreso se enfrentan con tipos como Wolfgang Pauli, todos premios Nobel, como Louis de Broglie, un aristócrata francés muy especial, como Niels Bohr, tal vez el padre real de la teoría cuántica, o como Werner Heisenberg, otro genio absoluto que va a desarrollar lo que se llama el principio de la incertidumbre. Entonces, con la teoría cuántica, lo que nos pasa es que descubrimos un conjunto de elementos que empiezan a cambiar la percepción de la realidad y reintroducen al observador en la mirada de la realidad cuando había sido excluido por el positivismo objetivista, por decirlo de alguna manera. En los años 30 va a aparecer un genio como Piaget que va a empezar a desarrollar una teoría de la educación y del conocimiento que va a derivar con los aportes de Vygotsky y Maturana y Varela, dos genios chilenos en el constructivismo, y la gestáltica de Fritz Perls, que precisamente buscaban romper con el reduccionismo que pasaba por dividir la realidad en partes o elementos. Miren cómo se enseña derecho constitucional en la Argentina, en todas las facultades, yo las conozco todas. Dicen, bueno, esta es la Constitución, este es el Poder Legislativo, este es el Poder Ejecutivo, este es el Poder Judicial. Este hace tal cosa, este hace tal otra, este hace tal otra. No se ve nada, todo se separa, todo se fragmenta, cuando la realidad aparece como una sola y única mirada holística, como la que tratamos de tener los tipos que hacemos teoría sistémica. La primera gran síntesis va a estar dada por la teoría general de sistemas y cibernética ya en los 60s, cuando después de muchas reflexiones, von Bertalanffy presenta su libro Teoría General de Sistemas, y Al Ashby y Warren McCulloch presenta su libro sobre la cibernética, que es la circularidad de los procesos. Es decir, cuando yo hago algo sobre una persona, esa persona de una u otra manera me contesta, me responde, me da un feedback. Me guste o no me guste el feedback que me da, pero es imposible, lo decía Waslawicz, uno de los grandes sistemistas de los años 60 y 70, es imposible no comunicarse. Y esto empieza a cambiar el paradigma del reduccionismo, de la objetividad, de una sola verdad, y nos aproxima, complementado con la obra magna de Maturana y Varela, de la teoría de la autopoiesis, con la geometría fractal de Benoit Mandelbrot y con las estructuras disipativas que le valen a Ilya Prigogine el premio Nobel en 1987, donde empieza a estudiar la dinámica de los sistemas en desequilibrio permanente. El gran aporte de Maturana y Varela es que cada uno de los sistemas vivos, un perro, un gato, un ser humano o un abogado, somos únicos e irrepetibles, porque somos producto de una deriva ontogénica que deriva de nuestros genes, de nuestro papá y nuestra mamá, y una deriva filogénica que tiene que ver con el entorno cultural en el que hemos desarrollado nuestra existencia. Lo que aporta las estructuras disipativas es lo que se llama la termodinámica del no equilibrio, la idea de que los sistemas se encuentran en un tercer estado, que es el estado de desequilibrio o alejado del equilibrio, que rompe con la lógica newtoniana de dos estados, en equilibrio o cerca del equilibrio.
Prigogine termina con todo eso. Y la geometría fractal es una geometría de la naturaleza, es una geometría que trata de entender la forma en que los sistemas se desarrollan a partir de dos elementos: la irregularidad de las formas y la replicación fractal de los diversos elementos. Por ejemplo, si uno ve un rayo, ve un árbol, ve las ramificaciones del cerebro, ve lo que hacemos los seres humanos, la red ferroviaria de la Argentina, ve lo que es la red sanguínea de un ser humano, arterias, venas, capilares, o ve lo que hacemos los seres humanos con nuestras organizaciones. Por ejemplo, replicación fractal. Una organización política tiene una mesa ejecutiva, una asamblea general y un tribunal de disciplina. Un club tiene una junta directiva, una asamblea de socios y una junta de disciplina. Una unión vecinal, bueno, lo mismo. El gobierno provincial tiene un gobernador, una legislatura y un poder judicial. El municipio tiene un intendente, un consejo deliberante y un tribunal municipal de faltas. Es decir, la geometría fractal es la geometría de la naturaleza, pero como hemos sido formateados en la geometría euclideana, amo Euclides, lo amo más allá del bien y del mal, pero nos han formateado la cabeza para tenerla cerrada a lo nuevo y para meternos siempre adentro de una caja de pensamiento. Después va a aparecer en los 60, cuando los hermanos Odum presentan su primera edición del libro Ecología, la primera transciencia, porque la ecología abarca la biología, la física, la química, la politología, la sociología y los estudios de entomología y naturaleza. Es decir, ya en los años 63, 64, estamos frente a ciencias que son efectivamente transdisciplinarias. Ni hablar de la hipótesis Gaia de Lynn Margulis y James Lovelock, que concibe al planeta como un sistema vivo y autoorganizado que mantiene su compensación homeodinámica en el contexto de un Sol que en los últimos 2.000 millones de años ha incrementado su energía en un 25%. Sin embargo, la Tierra, a pesar de lo que estamos haciendo ahora con la Tierra, perdóneme Mr. Trump, no se me enoje, perdóneme el señor emperador que nos gobierna, no se enojen, pero si estamos destruyendo nuestra casa, nos tenemos que hacer cargo porque nadie es inocente a lo que pasa. Entonces, la ecología y la hipótesis Gaia nos llevan del señorío del hombre a lo que es la armonización ecológica. También, miren, ayer a la mañana, en 1983, un genio de la ciencia, Howard Gardner, que había participado en las conferencias de Macy de los años 50 y 60 y que había escrito un libro sobre la nueva ciencia de la mente, postula las inteligencias múltiples, es decir, la hiperexaltación del racionalismo sobre la cual hemos construido nuestras instituciones. Es falsa. ¿Cómo? Sí, es falsa, perdónenme. Nosotros nos movilizamos por las emociones, pero además hay una inteligencia kinestésica, además hay una inteligencia social, además hay una inteligencia ecológica, además hay una inteligencia individual. No es solamente la inteligencia racional la que existe y la que superexalta la escuela de la sociedad industrial que está más muerta que la defensa de estudiantes, pero no importa. Entonces, ante esto, tenemos también la aparición de la teoría de caos en 1963, cuando Edward Lorenz
trabajando con una vieja computadora en el MIT, descubre el efecto mariposa, descubre cómo un pequeño movimiento en un sistema puede generar en el mediano o largo plazo un extraordinario efecto disipador de todo. Es decir, el efecto mariposa, que es típicamente, vamos a volver sobre eso cuando hablemos de coparticipación, una bifurcación caótica, es ese pequeño detalle. Se encontraron un señor y una señora porque ella había salido tarde del trabajo y él había perdido un taxi. Y se encontraron, y se enamoraron, y se casaron, y tuvieron hijitos. Bueno, ¿por qué? Porque es efecto mariposa. Hace un rato hablaba de Wolfgang Pauli, él con Carl Jung desarrollaron un concepto extraordinario que se llama la sincronicidad, que es la relación acausal, no causal, entre dos fenómenos. Todo esto es la nueva ciencia y todo esto nos lleva del egoísmo y la racionalidad a otras dimensiones del operar humano. No quiero abundar, la teoría de redes que fue sintetizada por primera vez de manera extraordinaria por el matemático norteamericano de origen húngaro, no es raro que sea proveniente de Hungría, von Neumann, tantos maravillosos, Gödel, tantos maravillosos matemáticos proveyó Hungría al mundo. La teoría de redes, que se sintetiza en el libro Linkeados, es una primera síntesis de eso, de la misma manera que la inteligencia artificial ahora, lo vamos a ver en un cuadrito, antes del final, nos lleva de un concepto del poder como imposición a un concepto de energía en la red como autorregulación. Eso es lo que se conoce sintéticamente. Me tienen que reconocer algún récord mundial por haber puesto esto en 15 minutos con 40 segundos con el paradigma científico de la complejidad. Ahora, la pregunta es, ¿esto lo entienden los gobiernos? ¿Esto lo entiende la academia acostumbrada a repetir, memorizar y reiterar año tras año y década tras década lo mismo? No. No lo entienden. ¿Por qué? Ay, porque es muy difícil. Ay, porque hay que estudiar. Ay, no, no es cierto. El paradigma científico de la complejidad se aprende haciendo. Y es la mejor y única forma de aprender. Solo aprendemos lo que hacemos, porque lo que leemos lo podemos memorizar un rato, repetirlo un rato y después lo olvidamos. Ahora, me hablan de paradigma. ¿Qué pasa cuando no tenemos un paradigma actualizado? Pasa que empezamos a añorar el pasado. Pasa que empezamos a escuchar esos tontos y esas tontas patéticas y patéticos que dicen, yo cuando era chiquito, la escuela era la escuela y la maestra era la maestra y el alumno era el alumno y al policía se lo respetaba. Y esto en otra época, en mi época no pasaba. Claro, si no tienen paradigmas para entender lo que pasa ahora, empiezan a añorar el pasado y ahí mi amado Joaquín Sabina nos advierte que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Añoramos el pasado porque no nos animamos a dar el salto épico, pero sencillo. Lo único que hay que hacer es decir, no sé, no tengo idea. Claro, un amigo mío que estuvo revisando el modelo de coparticipación, que vamos a ver enseguida, me decía, bueno, Alberto, pero el último político que dijo que no sabía, lo mataron hace 2400 años, pobre. Pero es que la humildad es el primer paso que tenemos que dar y que hemos dado todos, incluyo a Rubén Galleguillo. Ya les voy a mostrar el libro que escribió en su momento y cómo hizo su cambio paradigmático, porque, o a Teddy Karagossian, porque si no reconocemos
nuestra ignorancia, que es lo más normal del mundo, no podemos ponernos creativos y ponernos a buscar otra cosa. Por eso les decía que la obsolescencia paradigmática no es un planteo que se le ocurra en alguna noche de whisky o alguna sustancia Alberto Monbrun. Es decir, en 1989, Lorenz Streiff, podría irme más atrás, a Fritjof Capra, a Thomas Kuhn, a mucha otra gente, pero Lorenz Streiff en la Universidad de Harvard decía, miren, los abogados se tienen que poner a estudiar y entender la nueva física, porque así como el espacio del universo es curvo, también es curvo el espacio constitucional. Y el trabajo fue famoso porque Barack Obama era miembro del grupo de estudios de Lorenz Streiff y fue el primer director negro de la Harvard Law Review. Rubén Galleguillo, ¿lo conocen? Rubén, el público, Rubén, el organizador de este seminario y un queridísimo amigo y a quien siento un hermano epistemológico, digamos, publicó hace varios años los fragmentos esfumados de la complejidad que tuve el honor de prologar y que lo exploramos a partir de un posgrado en la Universidad de La Rioja. De paso, la Universidad de La Rioja hace unos años que no me invita a dar posgrados, no sé por qué, porque ahora me he peinado, me he puesto el pelo mucho más organizado de lo que tenía en esa época. Fukuyama, tipo criticadísimo por El fin de la historia y El último hombre, se volcó totalmente al paradigma autoorganizativo, escribió un libro y sobre todo difundió por todo el mundo, porque es un tipo que habla y se lo escucha, un libro genial, Out of Control. Ya les voy a hablar un poquito más de Kevin Kelly, que es como una Biblia de la sociedad digital, y publicó La Gran Ruptura en 1999. Out of Control es la nueva biología de las máquinas y los sistemas sociales a partir de la irrupción de la sociedad digital, y fue escrito por Kevin Kelly, que es una suerte de gurú de eso. Por hoy, el más famoso, digamos, ya me están apurando, y eso que según mi cronómetro estamos en 22 minutos, perdón. Bueno, me cobran una multa. Daniel Innerarity es hoy por hoy uno de los más importantes expositores de una teoría de la democracia compleja. No me gusta el nombre, no importa. Con Julio Leónidas Aguirre publicamos. Doctor Monbrun, discúlpeme un segundito, acá estamos en el piso para recibir, casi ya para el cierre, a la licenciada doctora rectora Delia Álvarez Gómez, y ya terminamos con usted. Un segundito, no se vaya. Bueno, no hay problema, me avisan cuando pueda continuar. Ahí está, sí, ahora puede continuar. De paso le quiero mandar un beso inmenso y un abrazo entrañable a Natalia. La conozco desde noviembre de 2022 que empecé a trabajar. Ella era muy jovencita, yo ya no, pero me encanta que esté ahí. Además la hemos apoyado. Entonces les contaba cómo se cierra esto de los textos. Tevi ha publicado Mochila Argentina y la Revolución Impositiva y lo hace utilizando dinámica de sistemas. Un amigo entrañable, Juan Martín García, mi maestro en dinámica de sistemas puntualmente, ha mostrado cómo utilizar Benzin, que es el modelo que les voy a mostrar enseguida de coparticipación, con el ChatGPT y sobre todo ahora la gran revolución bibliográfica del año es la aparición del libro Hipnocracia, atribuido a un personaje ficticio, Yang Wei-sun, que no existe, porque el que existe es el que aparece en la foto, Andrea Colamedici, que trabajando en contra, a favor, discutiendo, es decir, Colamedici enseña una cosa que se llama prompt thinking, que quiere decir cómo trabajar con la inteligencia artificial. ¿Lo saben nuestros líderes? ¿Lo saben nuestros políticos? ¿Lo saben nuestros profesores de la universidad? No lo sé,
pero estos son los cambios de paradigma. Me dice acá, pero vos me podés explicar, Albertito, ¿qué miércoles tiene que ver el cambio de paradigma científico con la coparticipación federal de impuestos? Bueno, lo voy a tratar de hacer en unos breves minutos. Miren, el principal defecto de nuestros políticos y de nuestros científicos es que creen que la realidad son las cosas que pasan, los hechos y eventos. Es una cuestión de percepción. ¿Ven un asalto? ¡Bú! Toda la policía, la seguridad, se movilizan los vecinos, se arma un despelote de locos. ¿Ven una corrida del dólar? Ponen cepo, aparece el mercado paralelo, salen a vender reservas del Banco Central, hay un incendio forestal, salen como locos a buscar voluntarios, a buscar bomberos, a buscar agua, se pelea la nación con la provincia porque mandan o no mandan los aviones hidrantes, pero se quedan en el hecho, en lo reactivo. Hay un nivel de la realidad que usa la ciencia, por suerte, y también la política, es el de los hechos repetidos en el tiempo, los patrones y tendencias. Y ahí se muere la política y la ciencia en la Argentina. ¿Qué son patrones y tendencias? Hechos repetidos en el tiempo. Hechos que pueden ser más graves o menos graves. Esto es, por ejemplo, el grado de dependencia. Yo trabajo en coparticipación hace unos 30 años más o menos, pero el último trabajo que hicimos de investigación fue en el 2019 con Hugo Riboldi, a quien le mando un inmenso abrazo desde Mendoza, y tomamos un índice que había generado Hugo con un socio de investigaciones de él para índices de eficiencia, pero ya no me dedico tanto a esos temas. Pero estos son patrones y tendencias. Les muestro uno solo para que nos dejemos de joder y nos dejemos hablar macana y no perdamos el tiempo. Mientras el recurso público argentino esté concentrado en un 80% en el nivel nacional, hablar de federalismo fiscal es hablar del sexo de los ángeles. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que ofrece o puede ofrecer? Bueno, todos. Miren que yo soy un consumidor enfermizo, como no fumo, ni fumo nada, ni consumo nada. Por ahí un vinito, soy un consumidor de papers, de estudio, y no hay uno en los think tanks de la Argentina que trabaje más allá de los patrones y tendencias. Entonces la pregunta es, ¿qué puede aportar la teoría sistémica cibernética a un mejor abordaje del problema? Es el siguiente: si yo tengo un hecho que se repite en el tiempo, puedo inferir que tengo un conjunto de elementos, procesos e interacciones que está generando una vez y otra vez ese hecho que configura el patrón que me llama a la acción. Por eso que es una estupidez total mandar a los niñitos de 13 o 14 años a la cárcel si roban. Perdónenme los que votan a Milei, a Bullrich. Me importa tres pepinos porque yo respeto absolutamente a todo el mundo. Pero si no vamos a lo profundo de las estructuras sistémicas, si no conocemos la vulnerabilidad social, si no conocemos cómo nace y crece el niño resentido, no vamos a poder nunca terminar con la delincuencia, y si no les damos además educación, perspectivas de vida y futuro laboral. Entonces, cuando yo tengo que mapear un sistema, ¿qué hago? Este es un patrón, un trabajo de tantos que hemos hecho profesionalmente. Los municipios están incrementando la coparticipación, pero están bajando la recaudación propia. Entonces, un político listo y rápido, esos que tienen una respuesta para todo, de las que Teddy en su libro llama las respuestas rápidas que fallan, dice, pongamos un índice que pondere favorablemente la recaudación propia, relacionándola con gastos, con inversiones en capital o con inversiones corrientes. Al que se la gaste en empleo o en lapicera,
lo castigamos. Al que la gasta en inversiones de capital lo premiamos. Sí, pero yo tengo que ver el problema en su complejidad. Y para ver el problema en su complejidad sistémica, lo tengo que mapear. Tengo que encontrar las variables que interactúan para que el problema se produzca, la emergencia se genere y después identificar qué variables voy a operar. Pero antes de eso lo tengo que llevar a un modelo matemático. Y cuando tengo que llevarle un modelo matemático, no cuesta nada. Es una cuestión de sentido común y de saber ecuaciones básicas. Voy a encontrar los posibles elementos que sean la variable palanca o el efecto mariposa y lo voy a poder modelar y ensayar cada vez que yo quiera hacer algo sobre la realidad en lugar del enfermizo ejercicio del ensayo y error con el cual se manejan nuestros gobiernos. Entonces, últimas placas. ¿Cómo se explica el proceso de no sanción de una nueva ley de coparticipación federal? Chicos, tienen que analizarlo sistémicamente, tienen que entender las variables que están jugando para que esto no se pueda hacer. Tienen que entender, por ejemplo, la discrecionalidad perversa en el manejo de ATN por parte del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se creen que consiguieron los 2 votos de Misiones? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Para votar en contra de la ley de ficha limpia. Tienen que ver cómo promover y no desalentar una cultura de consensos. Tienen que ver cómo la capacidad de los gobernadores afecta la propia autonomía financiera de las provincias porque los lleva a recurrir a la discrecionalidad, con lo cual las posibilidades o el interés de la política en una nueva ley de coparticipación son inexistentes. Vamos a los incentivos, ahí a la izquierda. A la izquierda no digo, bueno, yo soy un socialista, un liberal de izquierda, pero de todos modos tenemos que ver los incentivos negativos. ¿Qué auspicia que no se dicte una nueva ley de coparticipación? Si no tenemos en cuenta esto, estamos fritos, estamos hablando huevadas, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que ver que los beneficios consolidados, el poder de los gobernadores, la fragmentación política, la inercia de las burocracias, porque el sentido de la burocracia es mantenerse a sí mismo. Natalia, vos lo debés estar viendo todos los días en tu trabajo. Bienvenida. La crisis fiscal crónica sería un incentivo positivo. Podríamos salir de la crisis fiscal con un sistema como el que ha planteado Teddy, como el que ha planteado Gabriela, como el que han planteado otros expositores, transparente, cristalino, donde cada uno sepa lo que gana y lo que pierde. Hay presión externa, porque en el último acuerdo con el Fondo Monetario se pide que se dicte una ley de coparticipación federal. Hay un mandato constitucional que no cumplimos. Hay una búsqueda de reducir los conflictos. Ahora, voy cerrando. No me saquen de Facebook, de amigo de Facebook. Ya termino. ¿Qué tipo de sistema estamos encontrando en este caso? Estamos encontrando lo que se denomina un sistema en equilibrio de Nash. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad maravillosa de ver la película Una mente brillante de Ron Howard con Russell Crowe, que es la historia de Nash. Nash trabaja con teoría de juegos y su tesis de doctorado de 26 páginas se llama Juegos no cooperativos. Y él encuentra que el equilibrio de Nash es una situación estable en la cual cada actor mantiene su estrategia actual porque no la puede mejorar unilateralmente y no se anima a cambiarla porque puede perder como en la guerra. Reformar la ley implica unos costos políticos, fiscales y de todo tipo que ningún actor del sistema, menos el gobierno nacional, que está sentado arriba de una caja de miles de millones de pesos y que le importa 3 pepinos nada, porque está
Fijado, no hay política económica en la Argentina, hay política financiera y punto. Y eso dura menos que un pelado en la nieve. Entonces, los costos arrugan porque además se habla mucho de coraje, pero las empresas épicas tal vez sean para pocos. La desconfianza, la falta de coordinación que impiden abordar acuerdos cooperativos. Entonces el resultado, esto es Nash puro, es un equilibrio subóptimo, estable, pero bloqueado. Y eso es lo que le pasa a la Argentina desde hace 31 años o 29, según quieran considerar el 94 o el 96. Esto nos interpela a todos, pero sobre todo a los que nos pretendemos científicos, a los que nos pretendemos que indagamos la realidad. ¿Cómo se podría cambiar un equilibrio de Nash? Bueno, de golpe somos todos buenos, santos y puros, nos juntamos a celebrar, perdón, esto con todo respeto, he amado el último libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, se los recomiendo, pero bueno, bajo la figura de la memoria de Francisco nos juntamos todos y decimos, che, seamos buenos, seamos decentes, no jodamos, vamos para adelante, somos bárbaros. O si no, puede operarse lo que se llama una bifurcación caótica. Acá es la penúltima placa. Mataldi Simón fue una bifurcación caótica perversa para la Argentina, porque la Corte Suprema de Justicia reconoció como atribución concurrente de la nación y de las provincias una asignación que era propia de las provincias, que era sobre los impuestos indirectos. Y después la convención del 94, después de un debate extraordinario, terminó consolidando en el 75, inciso segundo, primera parte, la idea de que los impuestos indirectos son concurrentes. San Luis, Santa Fe y Córdoba contra Estado Nacional fue otra bifurcación. Recuerden, los pactos fiscales federales, una cosa perversa, repugnante y asquerosa, que los gobernadores de provincia firmaron porque les entregaron el juego. Eso no lo van a leer en ningún libro, salvo en El Poder del Juego, que es un libro que pasó intrascendente. Yo lo sé porque era senador provincial de Mendoza cuando sucedió y me lo dijo un íntimo amigo. Yo le dije, ¿por qué firman los pactos fiscales federales? Y porque nos van a dar el juego. Que es como decirte, te van a dar una fuente de riqueza ilimitada. En Mendoza, en 1993-94, teníamos 2 casinos. En el año 2001 teníamos 24. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Somos nosotros, ¿eh? Acá no hay responsabilidades en el Espíritu Santo ni en ningún otro lado. Bueno, Santa Fe y Córdoba fue el momento en el que Macri tuvo que decir, bueno, ya está, basta con los pactos fiscales federales. Fue una bifurcación caótica producida por un fallo de la Corte. ¿Se dan cuenta? Si no se hubiera producido ese fallo, seguiríamos en la lógica de los pactos fiscales federales. Da para más, pero no los quiero gastar tampoco con el caso Levinas, porque no viene el caso. Les quiero decir que en el Reino Unido la enseñanza del pensamiento sistémico es obligatoria para todos los servidores públicos. Si no sabes pensamiento sistémico, no entras en el sistema de gobierno ni ascendés. Y en Costa Rica, donde mi entrañable amigo, socio y colaborador, no, yo de él, a ver, salvemos las papas. Yo me he formado con Ricardo Rodríguez Ulloa, él viene dirigiendo desde hace 4 años un profundo modelo sistémico en ese país maravilloso que es Costa Rica, a través de la Contraloría General de la República. Bueno, como ya les dije, que una cosa es ser invitado a un seminario y otra cosa es ser rehén, corto acá agradeciéndoles la atención que me han dispensado, agradeciéndoles que me hayan invitado a hacer este pequeño aporte
a la confusión general y quedando a disposición si hubiera alguna pregunta. ¿A qué hora nos vamos? Dice que la temática